Vale, pues vamos a Mateo capítulo 4, el pasaje que vimos el domingo pasado. Nos faltó considerar algunas cosas que vamos a ver hoy y prácticamente pues ya lo dejaremos, aunque en la próxima sesión haremos una pequeña mención de algo interesante que no veremos hoy, pero básicamente hoy terminamos lo que tenía previsto para daros en la serie que estoy dando. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: «Ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero Jesús respondiendo dijo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo lleva hasta la santa ciudad, Jerusalén, lo puso en pie sobre el pináculo del templo y le dice: «Ya que eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te llevarán para que tu pie jamás tropiece en piedra». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Nuevamente lo lleva el diablo, esta vez a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Pero Jesús le dice: «Apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Entonces lo deja el diablo y he aquí unos ángeles se acercaron y lo servían. Muy bien, hoy vamos a tener la 9ª sesión de esta serie que estamos viendo acerca del tema Tres enemigos de Jesús hombre. Es importante, vamos a hacer un pequeño resumen para situarnos, ¿no? Porque estamos siendo espectadores de una obra de Dios, de la gran obra de Dios, en líneas generales, ¿no? Y hasta aquí hemos contemplado cómo antes de que Dios creara el universo físico, es decir, la materia, el espacio y el tiempo, ya existía otro mundo, ya existía otro universo distinto al nuestro, la dimensión espiritual, las regiones celestes, donde el único Dios ya existía, un Dios que, como hemos visto y sabemos, es un Dios único en el que hay varios. Y por el Nuevo Testamento sabemos que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya existían en esa dimensión espiritual. Y cómo Dios, en esa dimensión celestial y espiritual, que no tenemos ni idea cómo funciona, ¿verdad?, aunque la Biblia emplee figuras físicas, por ejemplo, hemos hablado, está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te llevarán, ¿no? No significa, bueno, los seres espirituales no tienen manos o se muestran con manos, pero hemos de ver lo que la figura nos dice acerca de los seres espirituales, ¿vale? Y una de las dificultades que tenemos es que, claro, nosotros conocemos solamente la dimensión física y es un poco difícil, con lo físico, pensar en lo espiritual, cómo funciona un ser celestial, ¿no?, que en realidad no necesita manos, ¿vale?, porque tiene el poder suficiente para actuar. Pero bueno, ese es otro tema. Dios decide crear seres espirituales en esa dimensión espiritual, los ángeles, ¿vale? Billones y billones de ellos, cada uno único, con su nombre, con sus características personales, ¿vale? Algo así como sucede con nosotros en la dimensión física, salvando las distancias, de que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. No hay nadie igual que yo o igual que tú. Igualmente vimos como en esa dimensión espiritual, uno de esos seres, uno de esos ángeles, de propia iniciativa, y esto es una sorpresa, no sabemos realmente qué pasó, decide rebelarse contra Dios y logra que un tercio de los demás ángeles se una a su rebelión.
Y ahí tenemos a Satanás y a sus ángeles. Pero, ¿os acordáis que decíamos que Dios toma medidas y dicta sentencia contra ellos, pero los deja actuar, no los destruye, ¿no? ¿Os acordáis que decíamos, bueno, si yo fuera Dios, lo que haría, si alguien se rebela contra mí, ¿verdad?, es fuera, lo eliminaría, ¿no? Y Dios no hace eso. Los usa para sus propósitos. Luego Dios, estamos contemplando cómo Dios está obrando, decide hacer una creación inferior o distinta a la espiritual. Y es cuando crea la materia, el espacio y el tiempo. Y dentro de ese nuevo universo material crea un planeta azul casi imperceptible dentro de ese universo físico, ¿verdad? Y ya lo vimos y lo sabemos, entre otros seres vivos, como por ejemplo los animales, crea al ser humano. Una pareja humana, el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, hechos a imagen de Dios. Recuperaremos esto más adelante, esta idea, hechos a imagen de Dios. Pero en nuestra contemplación, con estupor, contemplamos cómo Dios permite que esa nueva creación, esa nueva pareja, los seres humanos, sean tentados por Satanás. Y, como muy bien sabemos, con sorpresa descubrimos que sucumben a la tentación. Y en ellos, que son la primera pareja, nosotros, la descendencia humana, venimos de ellos, toda la humanidad, todos los descendientes de ellos, nos unimos a la rebelión satánica contra Dios. Y el pecado y la muerte que se originaron en este ser espiritual, en Satanás, se transmitieron a toda la raza humana con las consecuencias terribles que conocemos, donde lo que nos caracteriza es precisamente la maldad y el pecado. Eso es lo que hay en la vida del hombre. Y una vez más vemos cómo Dios toma medidas drásticas, ¿vale?, contra la rebelión humana, pero no nos destruye, no destruye al ser humano, sino que sigue adelante con sus extraños propósitos, vamos a decirlo así. Y a través de la historia de esa humanidad, este único Dios, en el que hay varios, va revelándose y trabajando con personas, hasta que forma un pueblo, una nación, la nación de Israel. Y en ese contexto de la historia humana, en el contexto de la nación de Israel, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, un texto que conocemos, cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el espacio y el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, María, y nacido bajo la ley, es decir, en el ámbito del pueblo de Israel. Y dentro de esa historia de la nación de Israel, estamos situados ahora en esta escena hace 2000 años, en el desierto de Judea. Y vemos cómo un hombre único en la historia humana, lo tenemos allí, vemos a Jesús de Nazaret, con 30 años de edad, con la finalidad de ser probado, como Adán y Eva, y ser tentado por el diablo, como empezamos a ver el domingo pasado. Ahora, este hombre, Jesús, no es un hombre cualquiera. No está del lado satánico, esto es importante, como sí lo estamos todos y cada uno de los seres humanos que nacemos en este mundo, en la tierra. Jesús es diferente. Jesús no tiene pecado. Es el Hijo de Dios, nacido humanamente del vientre de María por el poder de Dios, el Espíritu Santo. Este ser que está con él, precisamente, ha sido el que le ha impulsado al desierto. Es el que está y dirige al hombre Jesús, Dios, el Espíritu Santo. Y si os acordáis, decíamos que precisamente en esta escena de la tentación de Jesús,
teníamos precisamente una combinación del ámbito espiritual, que es invisible al ojo humano, con el mundo físico. Del mundo espiritual tenemos a Dios, el Espíritu Santo, tenemos a Satanás y tenemos a los ángeles que aparecen aquí al final, en el versículo 11, que sirvieron al Señor Jesucristo. Y del mundo físico, ¿a quién tenemos? Tenemos al hombre, Jesús, y a las fieras que viven en el desierto, como nos indica la versión del Evangelio de Marcos. Sin embargo, notamos algo curioso. Resulta que el ser más vulnerable de todos estos seres que hemos nombrado es precisamente el hombre, Jesús. Aún las fieras se encuentran en su ámbito natural de subsistencia, pero Jesús no. Jesús no. Sin embargo, el hombre Jesús, al ser hijo de Dios, recordemos que antes, ya lo vimos, cuando el precursor, Juan el Bautista, ¿vale?, está bautizando en el río Jordán y viene Jesús y se bautiza, ¿no? Y justo antes de ser impulsado por Dios el Espíritu Santo al desierto, Dios Padre hace oír su voz, que todos la oyen, con este rotundo anuncio sobre el hombre Jesús. Y dice: este es mi Hijo, el amado. En este me complazco, dice Dios, mi Hijo. El Padre dice esto. Pero lo que vemos en Jesús, aparentemente, es a un hombre vulnerable, a un hombre dependiente, en este caso totalmente de su Padre Dios. Y como hemos leído en el versículo 4, Jesús, frente a la propuesta satánica, no pases hambre y que estas piedras se conviertan en panes, responde: el hombre, el ser humano, versículo 4, no solo vivirá de pan, no solo vivirá de la comida física, sino también de todo lo que Dios dice, de la palabra de Dios. Y este detalle fue el que Satanás, camuflado en la serpiente, puso en discusión delante de Eva cuando la tentó en el Edén. Génesis capítulo 3, versículo 1. Entonces Dios ha dicho, le dice la serpiente, Dios ha dicho: no comáis de ningún árbol del huerto. Dios no había dicho eso. En cambio, a Jesús, Satanás, no sabemos cómo se presentó, pero era él, sin disfraz alguno. Después que el Señor estuvo 40 días sin comer nada, pues le dice: hombre, eres el Hijo de Dios, no pases hambre, di que estas piedras se conviertan en panes. Y pensamos, a ver, ¿Jesús como hombre tenía la capacidad de hacer este milagro? Ya estuvimos viendo que fue capaz, ¿no?, de dar de comer a más de 5.000 personas partiendo de 5 panes y 2 peces. Pero Jesús en este momento estaba dependiendo totalmente de la voluntad y de la provisión de su Padre Dios para él. Del mismo modo, ya lo dijimos, que en el contexto de la cita de estos versículos, lo hizo, salvando las distancias y a duras penas, con el pueblo de Israel durante los 40 años que estuvieron deambulando por el desierto. Y Satanás, desde el desierto de Judea, lleva a Jesús a la ciudad de Jerusalén y lo pone en el pináculo del templo, en la parte más alta del templo. Y le dice, versículo 6, ya que eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito en la Biblia que tu Padre Dios mandará a sus ángeles y te cogerán en volandas para que no te hagas pupita, para que no te hagas daño. Pero Jesús responde con otra cita bíblica, Deuteronomio 6:16. No tentarás
al Señor tu Dios. No voy a pararme en las explicaciones tradicionales que se dan a estas escenas y que más o menos la mayoría de nosotros conocemos. Pero sí que me gustaría centrarme en un detalle que normalmente no se presenta o no se cae, ¿no? Y es en el detalle del por qué Satanás elige precisamente el templo de Jerusalén. ¿Por qué no le llevó a un acantilado para hacerle la misma propuesta? Échate y los ángeles te recogerán. ¿Qué valor tenía ese edificio, el templo de Jerusalén, para Jesús? No solamente para Jesús, sino en teoría también para el resto del pueblo de Israel, ¿no? Pero vamos a centrarnos en Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué era el templo para Jesús? Era la casa de su Padre, donde Dios vivía, la casa de su Padre celestial. Porque ese edificio, como muy bien sabéis, simbolizaba precisamente la morada de Dios con su pueblo. Y ya sabéis que en este caso era el templo de Herodes, que estaba todavía en construcción, pero era enorme, era toda una obra de ingeniería, ¿no? Pero había había un recinto especial, donde había dos habitaciones. Una era el lugar santo y de ahí se accedía al lugar santísimo, ¿no? Donde se encontraba tradicionalmente el arca del pacto con los dos querubines que miraban al propiciatorio. Es decir, que allí dentro, en el templo, estaba el trono de Dios, la casa de Dios donde Dios moraba. Y allí estaban los ángeles, porque Dios está rodeado de ángeles. Sin embargo, en los tiempos de Jesús, que era el templo de Herodes, el lugar santísimo estaba vacío, no había nada, porque el arca ya había desaparecido en los tiempos de Nabucodonosor. Pero el valor simbólico del templo seguía siendo real. El templo era la casa de Dios, el templo era la morada celestial, el cielo en la tierra. Así que al margen de otras explicaciones que se puedan dar a las intenciones de Satanás, que son todas correctas, ¿no? de llevarle allí y citarle el texto bíblico, podemos entender la fuerza de la tentación que experimentó Jesucristo en esta escena, y solo Jesús. Era el lugar más adecuado para hacerle precisamente esta propuesta, y no otra. Y finalmente tenemos la tercera tentación, donde esta vez el diablo coge a Jesús y lo lleva a un monte muy alto. Y en una fracción de tiempo, como dice el Evangelio de Lucas, le muestra al Señor todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le muestra todos sus dominios, Satanás. Y ya decíamos que normalmente se pone en cuestión de esta escena tanto el lugar, el monte, como la visión, ¿no? Y repito lo que dije ya el domingo pasado, que tal como Mateo describe toda la tentación, entendemos que esto no sucedió en la mente de Jesús, ¿no? Como normalmente se dice, ¿no? Sino que los traslados fueron reales y la contemplación de lo que Satanás fue capaz de mostrarle tiene que ver más bien con las capacidades de comunicación y de percepción de las cosas que se tienen en el mundo espiritual. Ahora bien, en este caso también nos hemos de hacer una pregunta. ¿Por qué Satanás le lleva al Señor a un monte muy alto y le muestra todo su dominio? Al igual que sucedía con el templo de Jerusalén, las montañas simbolizaban normalmente, en general, en el mundo oriental, las moradas de los dioses y su poder. Y lo mismo sucede en el Antiguo Testamento, donde la montaña precisamente simbolizaba la proximidad de Dios y su poder, ¿no?
Recordemos el monte Oreb, ¿vale? Si tú querías estar más cerca de Dios, ¿dónde? Pues te subes a la montaña más alta, aunque vivía en el templo. Para comprobar el impacto del lugar de esta visión, tenemos que recordar algo que ya vimos precedentemente y que no se suele tomar en cuenta cuando vimos la tercera y cuarta sesión, ¿no? Donde estuvimos considerando precisamente la creación de este ángel lucero, este querubín, ¿no? Y su rebelión posterior. Vamos a volver a Isaías, capítulo 14, versículo 12. Isaías, capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste de los cielos, oh lucero de la mañana?, dice Dios a Satanás en su rebelión. Tú que das órdenes a todas las naciones, fuiste abatido a la tierra. Tú que dijiste dentro de ti, subiré a los cielos, junto a las estrellas de Dios haré levantar mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. Subiré sobre las altas nubes en el flanco norte y me haré semejante al Altísimo. ¿Os acordáis cuando pasábamos por este pasaje, ¿no? Satanás se veía, por encima de Dios. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Tú, querubín ungido, protector, yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la amplitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidades y pecaste. Por tanto, yo te degrado del monte de Dios y te destruyo, oh querubín protector, del medio de las piedras del fuego. Me sentaré en el monte de la asamblea celestial, como Dios hace, y reúne a los ángeles, a todos sus seres, yo también. En el santo monte de Dios estuviste, yo te degrado del monte de Dios. Yo seré semejante al Altísimo. Este era el deseo de Satanás, ser como Dios, estar por encima de todo, ser adorado como Dios es adorado, tener el poder que Dios tenía y poder, en el caso de Satanás, mangonear las cosas a su antojo. Cuando comparamos esto con la escena que tenemos delante, la escena de la tentación, vemos cómo Satanás intenta impresionar al hombre Jesús con este despliegue de poder imitando a Dios, llevándole a la montaña más alta de la tierra, mostrándole todo el mundo físico, cómo todo el mundo físico estaba bajo su dominio. La versión de Lucas en este caso es mucho más impactante en esta escena que la de Mateo. Lucas capítulo 4, versículo 6. Satanás dice, toda esta potestad, y esta es una palabra clave que iremos viendo más adelante, toda esta potestad y su gloria, le dice a Jesús, te daré, pues a mí me ha sido entregada y al que quiero la doy. El hombre fue el que entregó todo su dominio, el dominio que Dios había recibido, de Dios había recibido, lo dejó en manos de Satanás. Y al que quiero la doy, y será toda tuya, si te postras, le dice a Jesús, y me adoras. Imagínate por un momento a Jesús postrado, adorando a Satanás. No, ya solo pensarlo se nos pone la piel de gallina, ¿no? Menos mal que no lo hizo. Mira toda mi gloria. He conseguido mis objetivos, dice Satanás, no viene a decir, en parte, claro.
No hace falta que pases por la cruz, adórame y te daré todo. Ningún ángel de Dios haría jamás esta propuesta a nadie, ni a ningún ser humano. ¿Os acordáis las escenas del Apocalipsis? El apóstol Juan estaba, Dios le dio todo lo que está, la revelación de ese mundo espiritual, ¿no? Y por 2 veces, en 2 momentos distintos, Juan se queda abrumado, ¿no? Había ángeles con él, ¿vale? El Señor Jesús también, y llega un momento que Juan se arrodilla en 2 ocasiones diferentes para adorar a los 2 ángeles, eran 2 ángeles creo distintos, porque son 2 momentos diferentes, adorar a ese ser que le está mostrando toda la gloria, todo lo que está pasando, ¿no? ¿Y qué les dicen en las 2 ocasiones los ángeles de Dios? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si yo soy un consiervo como tú, yo he sido creado, un ser creado como tú. Adora a Dios. Los ángeles de Dios te dicen eso, adora a Dios. Y este querubín, este ángel, debía haber dicho lo mismo. ¿Qué dice? No, adórame a mí, adórame a mí. Pero Jesús responde, Mateo 4:10, apártate, Satanás, apártate, enemigo mío, adversario. Ya sabéis que Satanás significa adversario. Porque está escrito. ¿Dónde está escrito? En la Biblia. Menos mal que tenemos la palabra de Dios. Las citas que el Señor Jesús da, las tenemos nosotros también. Menos mal. Lo que Dios dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11. Entonces lo deja el diablo. He aquí unos ángeles de Dios asisten al Señor. Eso es lo que este querubín maligno tenía que haber hecho con Jesús. Tendría que haber hecho, ¿no? Servir al Señor y no quererle engañar. Pero lo más importante de esta escena, de la tentación, ya lo dijimos el domingo pasado, es que por fin un ser humano no cayó en las contrataciones satánicas, resistió la prueba. Sabemos que esta no fue la única ocasión en la que Satanás tentó al Señor Jesús. En los 3 años, más o menos, que duró su ministerio, pues lo hizo usando a las personas, incluso a los discípulos, como sucedió con Pedro en alguna ocasión, y sobre todo con Judas, al que Satanás poseyó. Pero sin duda el lugar más duro de tentación para el Señor fue otro monte, el monte Gólgota, donde Jesús fue crucificado. Nos dice la versión de Marcos, capítulo 15, versículo 30, que oía estas palabras: sálvate a ti mismo, baja de la cruz. Eso le decía a la gente que pasaba por allí y le insultaba, además. El Cristo, el Rey de Israel, baje de la cruz, para que veamos y creamos. Eso lo decían los principales sacerdotes, escarneciendo al Señor. E incluso los 2 ladrones que estaban crucificados al lado del Señor decían lo mismo. Así que en medio de su terrible tortura, el Señor escuchaba una y otra vez la misma idea. Baja de la cruz, baja de la cruz, sálvate a ti mismo. Pero Jesús permaneció en la cruz, aún en medio de su terrible dolor, porque Él venía precisamente a morir en la cruz.
Y así, en palabras del autor de Hebreos, capítulo 2 y versículo 14, que también veremos más adelante, por medio de su muerte, destruir al que tenía el imperio de la muerte, el diablo. A causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, y Satanás es un ser muerto espiritualmente, lo mismo que el ser humano. Este es el infinito valor de la vida humana de Jesús. En Satanás, nuestro dueño, tenemos pecado y muerte. En el hombre Jesús tenemos perdón de pecados por medio de su muerte y vida eterna. Así que, si todavía no lo has hecho, cree en Jesús. Adora a Jesús. Sirve a Jesús. Vive para Jesús.